señor Bello Rodríguez. La tercera propuesta de impulso es la número 136, instando a la Junta de Extremadura a acordar con las organizaciones sindicales un plan para ir aumentando el poder adquisitivo de los docentes de los centros de titularidad pública y así alcanzar retribuciones equiparadas con el resto de comunidades autónomas durante esta legislatura. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, así el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra el señor González Fruto. No, el señor Macías. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías, a todos y a todas. Buenas tardes. El Partido Popular establecía en su programa para las elecciones autonómicas dos medidas. La medida 378, que dice: trabajaremos por la recuperación del poder adquisitivo de los docentes perdida desde 2010. Y después añadía la 379. Equipararemos progresivamente el salario de los docentes al de otras comunidades autónomas. Bueno, ya llevan un tiempo en el Gobierno, prácticamente ha pasado media legislatura ya, y no hay avances en este campo. No solo no hay avances, sino que el 19 de febrero de este año se produce una ruptura de la mesa de negociación. La Mesa Sectorial de Educación Pública No Universitaria de Extremadura recibe el ofrecimiento de la consejera de Educación de un aumento de 30 euros brutos al mes. Es difícil entender que eso sea un proceso de equiparación con el resto de comunidades autónomas y que eso sea un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido. Parece más bien una burla a todo el profesorado de Extremadura. Esta propuesta está tan alejada de la media del personal docente a nivel nacional que es muy probable que el colectivo de Extremadura de profesores se convierta en el peor pagado de España. Y la señora consejera ha conseguido lo que era muy difícil de prever, conociendo las diferencias y la diversidad que hay entre el profesorado de la educación no universitaria, ha conseguido que sindicatos que tienen tendencias políticas muy diferentes se encuentren todos unidos en este momento. Y como ya dije en el último pleno, es una virtud difícil de encontrar hoy en día el conseguir aunar a todos los sindicatos de un mismo sector, pero lo ha conseguido. Hay algo especialmente grave en todo esto porque, además, la respuesta tanto de la consejera como de la secretaria general de Educación ha sido culpar al profesorado y culpar a los representantes sindicales de haberse levantado de la mesa y de no querer colaborar con nada más, cuando creo que la situación ha sido muy distinta en la mesa de negociación, muy distinta. Y solo habría que escuchar los audios que se graban, porque esas reuniones se graban todas, para ver cómo la situación ha sido muy distinta a lo que se nos cuenta. De todas formas, estamos a las alturas del curso que estamos y estamos también a mitad de la legislatura. Estos más de 15.000 docentes que se ven afectados por esta pérdida de poder adquisitivo, es cierto que no empezó ahora. Esto proviene nada más y nada menos que de los recortes que se acometieron en la época de Zapatero por la crisis del 2008. Pero a eso le siguió todos los recortes y congelaciones de salarios que impuso el Gobierno del Partido Popular. Y hace casi más de 20 años que no se toca el acuerdo salarial en Extremadura. Casi 20 años. Creemos, desde Unidas por Extremadura, que es momento más que oportuno para entrar a ampliar la capacidad adquisitiva del profesorado. En función de distintos condicionantes,
el poder adquisitivo se ha visto reducido en un 26% por los conceptos de sueldos y trienios y un 20% en el resto de conceptos salariales. Nada menos, nada menos. Y esto significa que hoy por hoy la diferencia entre la retribución de un docente extremeño y la media del resto de comunidades se sitúa en un 19%, en unos 510 euros al mes, que es todavía más incomprensible, si cabe. Y todo esto, señorías del Partido Popular, lo tenemos que soportar mientras que, al mismo tiempo, ustedes alardean de los recortes fiscales, de las reducciones fiscales que están planteando con sus medidas. El mismo día, la misma rueda de prensa en la que la presidenta Guardiola presentaba el decreto ley de medidas fiscales, lo que hoy se aprobará con el apoyo de Vox como ley, ese mismo día reconocía que se habían ahorrado 120 millones de euros a los extremeños, es decir, o lo que es lo mismo, si le damos la vuelta, que esta Administración ha dejado de ingresar 120 millones de euros, a los que hay que sumarle lo que se aprobará hoy, lo que ustedes aprobarán hoy. Es decir, tener al mismo tiempo al profesorado de la educación pública entre las comunidades autónomas peor pagadas de toda España, burlarse de ellos diciéndoles que van a recuperar poder adquisitivo dándole 30 euros en bruto al mes y al mismo tiempo sacar pecho por el dinero que han dejado de recaudar, es también digno de reconocer el mérito que tienen. Mucho mérito. Porque yo les voy a decir una cosa, entre esas 15.000 profesores y profesoras que hay en la educación pública, hay muchos que les han votado a ustedes. Muchos que les han votado a ustedes. Muchos que se han creído esas dos medidas que ustedes llevaban en el programa. Y me parece que a día de hoy, ni aunque ustedes quisieran tener voluntad política, que no la tienen, evidentemente, aunque ustedes quisieran, en esta legislatura no se va a recuperar poder adquisitivo. No se va a recuperar poder adquisitivo. Y va a haber muchos de esos profesores y profesoras de la pública que les votaron a ustedes que van a reconsiderar su situación. ¿Y a quién votaron? ¿Y cómo está funcionando el Partido Popular respecto a la educación pública? Y eso parece que es lo único que les interesa. ¿Cómo va a reaccionar la gente en su comportamiento electoral? Todo lo demás, da la impresión de que les da igual. Yo creo que las movilizaciones van a seguir. Creo, además, que van a tener cada vez más apoyo. Y creo, señora consejera, que usted debe volver a la mesa de negociación. Y nuestra propuesta no es otra cosa que llamarle a la cordura y a la responsabilidad. A la cordura y a la responsabilidad. Tiene usted, y se lo he dicho esta mañana con la pregunta, tiene usted que velar por la educación pública en Extremadura. Aunque no sea su opción preferida, aunque no sea coherente con las propuestas políticas que usted defiende o que defiende su partido. Tiene un sistema público educativo en Extremadura completamente imprescindible para la inmensa mayoría de población en toda la región. Y no puede ser que tengan esta situación a los profesores y a las profesoras en Extremadura. Habría otras muchas cosas de las que hablar, porque no solo es el sueldo, Habría que hablar de ratio, habría que hablar de la organización dentro de los institutos y de los colegios, habría que hablar de otras muchas cosas. Pero, desde luego, para empezar a hablar, lo primero es que los profesores tengan un sueldo digno y que recuperen parte de lo que han perdido durante estos años. Porque, y vuelvo a insistir, están ustedes al mismo tiempo perdonando ingresos fiscales. Y están ustedes diciendo al mismo tiempo que aquí en Extremadura la economía va bien. Pues, ¿cuál es el problema entonces? Para sentarse y negociar en lo que queda de legislatura. No van a poder negociar más. Para más tiempo no, ya no son 4 años, ya les quedan solo 2 años por delante. Pero háganlo. Respondan a las reivindicaciones que están planteando. Que los sindicatos yo creo que no son
nada radicales. Creo que les han impulsado ustedes a tener un enfrentamiento que no querían tener, esa es la sensación que yo tengo, y creo que les han llevado hasta el límite. Y en ese límite ya veremos qué ocurre, señora consejera, ya veremos qué ocurre. Rectifiquen, reúnanse con ellos y lleguen a un acuerdo y aprovechen para agotar en esta legislatura, en estos años que quedan, conseguir que recuperen poder adquisitivo. Nada más, muchas gracias por su interés. Gracias, señor Macías. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. Ya les adelanto que mi intervención no va a ser lo que muchas de sus señorías esperan. Ya se lo adelanto para que no le lleve sorpresa. Los docentes son los pilares de la educación extremeña, como usted ya sabe. Son los profesionales que forman a las futuras generaciones, los que dedican su vida a construir personas cada vez más preparadas y formadas en valores y en conocimientos. En definitiva, se dedican a construir un futuro para mejorar esta sociedad. ¿Y qué es lo que reciben estas personas a cambio? Los terceros salarios más bajos de España, señora consejera. Esa es la realidad. Unas condiciones laborables muy mejorables. Y sobre todo, y aunque la palabra sea muy fuerte, pero sobre todo lo que han recibido es el desprecio absoluto por su labor al ofrecerle 30 euros al mes. Sí, señora consejera, eso para un profesor es un desprecio. En la pandemia le llamaban héroes lo mismo que a los sanitarios, pero cuando se necesitan se olvidan de ellos, se olvidan de sus derechos. Permanentemente se les exige excelencia en su trabajo, se les exige el reciclaje continuo, pero se les niegan los recursos que necesitan. Se les pide vocación, pero se les paga como si fueran trabajadores poco cualificados, estando discriminados frente a otros compañeros docentes del resto de España, es decir, discriminados frente a otros españoles. Y eso depende de esta Administración, no de Pedro Sánchez, depende de esta Administración. Hay que parar esta injusticia, hay que ponerle fin. No son unos privilegiados por ser funcionarios como mucha gente piensa y dice. Son docentes extremeños con una carrera universitaria y una oposición aprobada después de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Le debemos el respeto que merece ese esfuerzo y esa dedicación permanente a nuestros hijos. Por todo esto merecen el reconocimiento y un salario digno, salario equiparable al de otros compañeros del resto de España. Los docentes extremeños no se deberían conformar con migajas, no deberían aceptar limosnas de una Administración que es muy espléndida con la cooperación internacional a terceros países y con organizaciones sindicales minoritarias en el sector de la educación como Comisiones Obreras y UGT. Eso se lo deberían de mirar ustedes, porque para los que crean problemas sí tienen dinero, no le quitan un duro, pero para los que trabajan y no crean problemas, para eso solamente hay 30 euros al mes. Es decir, visto la situación y vista esta regla de 3, y se la vuelvo a repetir, para los que crean problemas hay dinero. Para los que no crean problemas y trabajan, no se puede pagar más, porque no hay dinero. Animo a los profesores, y lo repito, animo a los profesores que hagan escuchar su voz en cada rincón de Extremadura, que retumben su demanda en cada despacho de la Junta y, sobre todo, en el de la señora presidenta de la Junta de Extremadura, que es la única que puede poner el dinero necesario para que esto se solucione, y no la Consejería de Educación, dado la cantidad de dinero que se necesita. No deben detenerse hasta conseguir sus derechos. Esto no se reduce a un incremento salarial, es algo más. Es una cuestión de dignidad. Esto va de cohesión nacional, de igualdad entre ciudadanos españoles, como dice nuestra Constitución. Y como va de la cohesión nacional y de igualdad, Vox apoyará esta justa reivindicación de los trabajadores de la educación donde haga falta,
aquí en la Asamblea de Extremadura, pero también, si nos lo piden, en la calle junto a ellos, porque lo hemos dicho siempre, para vos la educación es fundamental y prioritaria. Por lo tanto, animo a los profesores, a los estudiantes que apoyen a sus profesores y a los padres de esos estudiantes que apoyen a esos profesores en las reivindicaciones por la igualdad y por un salario equiparable al resto de España, a que sigan reivindicando sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Fernández Rodríguez por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, muchas gracias, vicepresidente. Señor Macías, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar su iniciativa hoy. El Grupo Parlamentario Vox ha dicho que también va a apoyarla y estamos seguros que también lo hará el Grupo del Partido Popular, porque, como usted ya ha dicho, es uno de los compromisos que adquirieron en su programa electoral, en la medida 379, que dice textualmente: equipararemos progresivamente el salario de los docentes al de otras comunidades autónomas. Por tanto, le damos la enhorabuena de antemano, porque está claro que hoy nos vamos a poner los 4 grupos parlamentarios de acuerdo por la homologación salarial docente del cuerpo de profesores y maestros de Extremadura. Y una vez que se apruebe, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la pregunta, señor Macías. Porque no sé si saben los extremeños y extremeñas que, aunque se apruebe hoy aquí esta iniciativa, depende del Gobierno llevarla a cabo o no. Esa es la realidad. La propuesta del Gobierno para esa homologación salarial ya la conocemos, es 1 euro al día, son 30 euros al mes. Fue la propuesta que le hicieron a los sindicatos en enero y es la propuesta que le han hecho a los sindicatos en febrero. Y seguramente sea la única propuesta que van a realizar, porque, como le dijimos hace una semana en la Comisión de Educación, ustedes no querían negociar. Ese euro al día son lentejas. Porque aunque ustedes digan que tienen la mano tendida y voluntad negociadora, ustedes ofrecen lentejas a los docentes extremeños. Ahora los sindicatos han solicitado hablar con la presidenta de la Junta de Extremadura, con la señora Guardiola, pero la señora Guardiola no les da cita, no quiere que hable educación. Los buscó para hacer su programa electoral, para eso sí quería que hablase educación y se comprometió con ello, pero ahora para cumplir sus promesas electorales no quiere hablar con los sindicatos. Esos sindicatos representan a 16.000 docentes de nuestra región. Son muchas familias las que esperan esa reunión, son muchas familias las que esperan la respuesta. La secretaria general de Educación nos decía el otro día: este es un Gobierno que cumple, este es un Gobierno que cumple. Y nosotros le volvemos a repetir que este Gobierno solo cumple con Vox. Por eso, por el Pacto del Ventorro a la extremeña, y por eso han registrado hoy la Ley de Concordia antes de las votaciones del decreto ley, porque no se fían los unos de los otros. Por eso ha pasado esto hoy. Miren, señora consejera, usted hoy decía que se sorprendía mucho de mi intervención, se sorprende siempre de todas las intervenciones de la oposición. ¿Y sabe por qué le pasa eso? Porque usted vive alejada de la realidad de sus políticas. No entiende que sus decisiones se puedan poner en duda, se puedan cuestionar. ¿Se ha dado usted cuenta que en su intervención ha dicho que la culpa de todo la tienen los sindicatos? ¿Se ha dado cuenta que los sindicatos solo quieren hablar de cuestiones económicas? Usted hoy ha hecho mal 2 cosas. La primera, acusar de falta de diálogo a los sindicatos docentes, que parece una broma, pero que eso ha pasado aquí. Y 2, decir que solo defienden los temas económicos. Eso es lo que ha pasado hoy aquí, señora consejera, porque la culpa la tiene todo el mundo, menos ustedes. ¿Ustedes son el Gobierno de la Junta de Extremadura o no? Yo a veces tengo dudas. ¿No tuvieron la culpa cuando no sabían si convocar oposiciones de primaria o de secundaria y tuvieron en vilo a todos los cuerpos docentes? Tampoco tuvieron la culpa cuando querían echar en diciembre a los técnicos de educación infantil. Tampoco tienen la culpa de proponer y prometer en su programa electoral una mentira. Pues parece que no. La culpa la tienen los sindicatos por reivindicar que ustedes cumplan sus compromisos. Mire, iba a hacerle una pregunta a la señora consejera de Hacienda, pero no está aquí, se la hago a usted. Señora consejera, ¿usted sabe que la secretaria general de Educación nos dijo el otro día que había un roto en su consejería de más de 20 millones de euros? Dijo textualmente, 20 millones de euros más de lo presupuestado. Y además de reconocer ese agujero en las cuentas de la educación extremeña, puso en duda la representatividad de los sindicatos.
20 millones de euros. Así como van a ser los comedores gratuitos, así como van a crear plazas públicas de 0 a 3 años. Es imposible. Así que ofrecen 1 euro al día, les ofrecen lentejas. Ya se pueden levantar los sindicatos las veces que quieran, ya pueden enviar todos los correos que quieran a la Consejería de Educación, movilizarse en los recreos, en la puerta de la Asamblea de Extremadura. Da igual, ustedes tienen un roto de 20 millones de euros y no pueden cumplir sus compromisos. Ahí está la explicación de sus lentejas. A lo que hay que añadir que no tienen voluntad negociadora ni talante para el diálogo, solo informan en las mesas de negociación. Ustedes no van a cumplir con su compromiso, ni presupuestariamente, ni ideológicamente, ni por compromiso y lealtad con los extremeños y extremeñas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista reiteramos nuestro apoyo a su propuesta, señor Macías, porque creemos en la concertación social, porque creemos en la labor fundamental que realizan los sindicatos, en el diálogo y en la negociación, como elemento transformador de la vida de esos 16.000 docentes que están esperando una respuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Blanco Gallego por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, vicepresidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero mostrar mi agradecimiento y mi reconocimiento al trabajo que realizan todos los profesionales de la educación en Extremadura, a los cuales he acompañado en un instituto durante más de 20 años. Ese mismo reconocimiento que el Gobierno de la presidenta María Guardiola siempre hace, manifestándolo públicamente, tanto de palabra como con un reconocimiento a través de los hechos y las medidas que se han puesto en marcha, de la mano de los sindicatos en casi todas las ocasiones y escuchando a toda la comunidad educativa. Este Gobierno ha atendido importantes peticiones referidas a la mejora de las condiciones laborales, las cuales le voy a enumerar muy brevemente. Bajada de ratios, incremento de plantillas, flexibilización de las tardes, reducción de las permanencias, mejora de la orden de permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Macías, reconocen en su propuesta casi 2 décadas de pérdida de poder adquisitivo. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo les preocupa esta pérdida? ¿Desde cuándo les preocupa? No sé si en alguna ocasión han solicitado a los gobiernos socialistas que han estado los últimos 8 años un reconocimiento de esa pérdida del poder adquisitivo o un aumento salarial. Parece que no. Y es ahora cuando se les ocurre a un Gobierno que acaba de empezar solicitarle que recupere la pérdida de casi 20 años. Es curioso, cuanto menos curioso. Tantos años sin negociaciones, tantos años sin incremento de salarios. Es que es vergonzoso lo que estamos oyendo aquí. ¿Cuándo han alzado la voz los sindicatos? ¿Cuándo están alzando la voz los partidos políticos? ¿A un Gobierno recién incorporado al Partido Popular, con 20 años atrás? Lentejas, dice la señora Fernández. Un partido que no negociaba. ¿Saben lo que daba su partido? Ajo y agua. Ajo y agua a sus trabajadores. Yo lo he sufrido en mis propias carnes. Yo he tenido reconocimiento de una carrera profesional que no me pagaban, ¿vale? Que no me pagaban. Y ahora mostramos la disconformidad cuando tenemos un Gobierno que está proponiendo incrementos y mejoras. Cuando tenemos un Gobierno que tiene una voluntad negociadora. Muy curioso, señoría, y respecto a la ruptura, la Administración no ha roto, las negociaciones no las ha roto la Administración. La Administración le está ofreciendo la mano tendida, le está ofreciendo negociación, esta mañana la última vez. Y la consejera no ha dicho que sean los docentes los que se han levantado, ha dicho los representantes de los trabajadores, los sindicatos, no el conjunto de los docentes, diferenciemos. La Consejería mantiene y mantendrá un talante negociador, de escucha, abierto al diálogo y en busca de consensos. Todo ello con un único objetivo: seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de los docentes extremeños. Que quede claro. Hay datos que lo demuestran. Hasta ahora, en 2024, se celebraron 24 mesas, 23 mesas sectoriales y una mesa técnica. Desde el comienzo de curso, en este septiembre,
15 mesas de negociación, 15 mesas sectoriales, una cada 15 días. Si eso no es voluntad negociadora. Se han mantenido 3 reuniones entre la Consejería y los sindicatos para hacer una propuesta de subida salarial, una propuesta realista, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta la estabilidad presupuestaria y considerando el incremento económico en otras partidas, como las del transporte escolar, los comedores, la ayuda a las familias, los 20 millones de euros de más que han supuesto las mejoras de las condiciones laborales, etcétera. Frente a una exigencia por parte de los sindicatos que piden una recuperación inmediata de toda esa pérdida de poder adquisitivo, después de tantos años, esta Administración lo que propone es una recuperación progresiva. Y este primer año es cierto que plantea una subida salarial asumible, pero a nadie se le ha ocurrido decir que la Consejería también ofrece el reconocimiento de la carrera profesional docente que aquí nunca le ha ofrecido nadie. Además, con un planteamiento realista para tenerlo presupuestado, que aquí se hacen muchas cosas de pensamiento, pero luego no se presupuestan. Señor Macías, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos de acuerdo con su propuesta. Bienvenido al programa del Partido Popular. Vamos a ir aumentando el poder adquisitivo de los docentes como usted plantea, con un plan, pero con un planteamiento, una planificación que sea realista, con una planificación que sea tratada con seriedad y con el rigor que se merece, que es como trabaja el Gobierno de la presidenta María Guardiola. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, señor Macías Rodríguez. Gracias, señorías. Bueno, pues me alegro mucho de que la propuesta salga adelante, con el apoyo de todos los grupos, si no he entendido mal, para mi sorpresa. Gracias al portavoz de Vox, al señor García, aunque, claro, no vamos a estar de acuerdo con que el dinero salga de la cooperación internacional, que poco le queda después de los recortes, ni tampoco de los sindicatos. Y solo ha citado comisiones obreras. Tiene usted una fijación, tiene ahí puesto la diana. No, yo creo que los sindicatos son imprescindibles. Vienen en la Constitución como agentes sociales. Esa Constitución que, con el espíritu de la transición, que algunas veces es muy destacable y otras veces no, forma parte del engranaje de la democracia, como debe ser. Gracias, señora Fernández, por el apoyo a la propuesta. Yo creo que ojalá no quede en nada la aprobación de esta propuesta y realmente la consejera y su equipo se sienten a negociar con voluntad de llegar a un acuerdo y aprovechar los 2 años que quedan. A mí tampoco me gustó nada la actitud del discurso, más bien que la actitud del discurso de la secretaria general en la comisión. Me pareció que atacaba a los sindicatos sin tener razón, y que aprovechaba para dar un repaso en esas intervenciones. Y al señor Gallego, el portavoz del PP. Nos preocupa la pérdida de poder adquisitivo desde el principio, desde que Zapatero se bajó de la política que hacía y decidió hacer los recortes que le imponía en aquel momento toda la comunidad internacional, desde Obama hasta los presidentes de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera. Desde entonces nos preocupa y nos preocupa mucho. Y hasta el punto de que sabemos muy conscientes que los recortes vienen de aquella época y no se ha conseguido revertirlo. Dice usted, y ahora se les ocurre pedirlo. Y lo vincula además con cuándo han levantado la voz los sindicatos y los partidos. Está apuntando otra vez a los sindicatos. Yo les recuerdo que en esos sindicatos hay mucha pluralidad. Está Comisiones, está UGT, está PIDE, está AMPE y está CESIF.
Es muy difícil poner a todos esos sindicatos de acuerdo, pero muy difícil. Y usted conoce cuáles son las características del micromundo sindical en la educación. Es muy difícil ponerlos de acuerdo, pero lo han conseguido. Ustedes lo han conseguido. Y se ponen a levantar la voz porque consideran que la situación económica permite, porque ellos también han sido responsables, y también han sido solidarios. No se crea que no. Que aquí ha habido presidentes del Gobierno que han justificado los ataques a los funcionarios y los recortes y las congelaciones de salario con argumentos como es que ellos ya tienen su puesto asegurado. Que aquí los profesores y las profesoras han sido solidarios también, en situaciones muy complicadas, tanto la crisis de 2008 como con la pandemia, como después. Pero ahora es un momento de expansión económica, así es que lo dicen ustedes también, de crecimiento. Hay posibilidades de revertir esta situación. Las hay. Entonces es lógico que ahora se hagan las organizaciones sindicales y los partidos. Claro, pues claro, es que es el momento de hacerlo. Y dice usted que se lo reclaman a un partido que acaba de entrar a gobernar. Bueno, ya no acaban de entrar, ¿eh? Ustedes entraron en junio del 23. Ya ha pasado un tiempo. Y ustedes tienen un programa electoral que deberían intentar cumplir, por lo menos intentarlo. En cuanto a que los que se han levantado de la mesa no son los docentes, sino los representantes sindicales, esa también es una estrategia muy vieja. El intentar deslegitimar a los representantes sindicales distanciándolos y diferenciándolos de quienes les votan. Ojo con eso, Ojo con eso, porque puede ser un boomerang. Puede ser que haya mucha más gente que apoya a los sindicatos de lo que ustedes creen. Y menos en esta cuestión. Los sindicatos se han levantado porque la propuesta que ustedes les hicieron era inasumible. Era, en mi opinión, una burla. Era vergonzosa. Y ustedes tenían que haber calculado mejor, mucho mejor. Pero algo les está llevando por un mal camino. Y es la prepotencia, señorías. Rectifiquen. Gracias, señoría. El 10º punto del orden del día está formado por dos propuestas de pronunciamiento. La primera es la propuesta de pronunciamiento número 97, instando al Gobierno de España a asignar